Hola amigos, chocolate, naranja escarchada, avellana tostada y almendra. Suena bien, ¿verdad? Es lo que lleva este clásico brioche francés que vamos a preparar hoy y que se llama, con razón, brioche royal. Es un dulce realmente especial y único. A mí me encanta y estoy seguro que a vosotros también os va a encantar. Sutil y embriagador aroma a almendra, naranja y chocolate que desprende este brioche es irresistible. Cuando lo comes, te invade maravillosa sensación de estar comiendo algo bueno y equilibrado. Es el resultado de una masa muy mimada, respetada y cuidada al máximo, con sus reposos y levados largos. Fíjate qué miga tan bonita tiene. La receta es de Jean-Marie Lagnoux, Thomas Marie y Patrick Mitaillé, unos destacados panaderos franceses. Para preparar el brioche royal vas a necesitar los siguientes ingredientes. La masa del brioche va enriquecida con un trozo de masa vieja vienesa. Si no sabes lo que es, no te preocupes, porque se hace muy fácil y en menos de un minuto. Para la receta necesitas harina de fuerza o de gran fuerza, una harina apta para las masas muy enriquecidas. Harina con 13-14% de proteínas te sirve. Esta información encontrarás en el paquete de la harina. Yo voy a utilizar la harina de gran fuerza de Tardienta. La conozco y la uso desde hace años, ya que para las masas que llevan muchos azúcares, grasas y añadidos, es la mejor que he probado, porque es fuerte pero a la vez es dócil y me resulta muy cómoda para trabajar. En un recipiente pon la levadura. Puedes usar tanto la fresca como la seca. Las cantidades están indicadas en los ingredientes. Añade el agua de unos 30-35 grados. Remueve hasta que se diluya la levadura. Añade la harina. Y la sal. Remueve muy bien. Añade la mantequilla blanda e intégrala muy bien a la masa. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo una hora. Deshincha la masa. Guárdala en la nevera entre 24 y 48 horas. Es para que vaya acumulando sabor y aroma. Yo voy a utilizar la naranja escarchada casera, la que os enseñé a hacer hace unos meses. El enlace de la receta está debajo del vídeo, en la descripción. Corta la naranja en cuadraditos de medio centímetro. Trocea ligeramente las avellanas tostadas. Saca la masa vieja de la nevera. En un recipiente pon la levadura. Añade una cucharada de azúcar. Tritura la levadura con azúcar hasta que se disuelva. Si tu levadura es seca, no hay que triturarla con azúcar, simplemente mézclalos entre sí. Añade los huevos. Añade el azúcar restante. Bate los huevos ligeramente. Tamiza la harina. Añade la sal. Remueve. Añade la masa vieja y intégrala.
Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca y amásala hasta que se vuelva lisa y deje de pegarse a la mesa. Pasados 10-12 minutos del amasado o cuando veas que la masa ya casi no se pega a la mesa, divide la mantequilla en 3 partes y añade a la masa una parte de la mantequilla. Intégrala a la masa. Añade la segunda parte de la mantequilla e intégrala. Añade la tercera parte de la mantequilla e intégrala muy bien. Recuerda que no se debe añadir la siguiente parte de la mantequilla antes de haberlo integrado del todo lo anterior. Una vez integrada toda la mantequilla, amasa la masa un minuto. Así de bonita me quedó la masa. Añade a la masa las pepitas de chocolate e intégralas. Si no tienes pepitas de chocolate, puedes usar chocolate troceado. Añade la naranja e intégrala. Añade las avellanas e intégralas. Listo, la masa está hecha. También puedes amasar la masa en la amasadora. El mezclado de los ingredientes es idéntico.
Encaja el cuenco en la amasadora. Pon la primera velocidad y amasa 5 minutos. Apaga la amasadora y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Pon la segunda velocidad y amasa otros 5 minutos. Pon la primera velocidad, añade la tercera parte de la mantequilla e intégrala a la masa. Cuando digo integrar a la masa significa que la masa debe absorber la mantequilla, no esconderla debajo. Añade la segunda parte de la mantequilla e intégrala a la masa. Añade la tercera parte de la mantequilla e intégrala muy bien. Una vez la mantequilla esté integrada, pon la tercera velocidad y amasa medio minuto. Pon la primera velocidad. Añade el chocolate. Añade las avellanas e intégralas. Añade la naranja e intégrala. La masa está lista. Unta un recipiente con pequeña cantidad de aceite. Pon dentro la masa. Déjala en reposo 1 hora y media. Espolvorea la mesa con harina y vuelca la masa sobre la mesa. Pésala. Divídela en 2 trozos del mismo peso. Redondéalos. Tápalos con un trozo de film transparente y déjalos en reposo 30 minutos. Unta los moldes con la mantequilla. Hazlos batar y colócalos en los moldes. Tápalos con film transparente y guárdalos en la nevera durante 12 horas a 3 grados o en la zona de la nevera más fría, que suele ser la que está cerca del congelador. Saca los moldes con la masa de la nevera. Deja que la masa suba hasta los bordes del molde. Para preparar macaronat, bate ligeramente las claras, solo para romper la estructura viscosa de la clara. Mezcla almendra molida con azúcar. Añade las claras y remueve muy bien. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 180 grados con calor solo de abajo. En el fondo del horno, pon una bandeja para echar el agua. A 21 grados, mi masa tardó en subir 5 horas. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Con mucho cuidado cubre brioche con macaronat. Espolvorea con almendra laminada. Espolvorea con azúcar glass. Mete los moldes en el horno. En la bandeja del fondo, echa un poco más de medio vaso de agua hirviendo.
Por eso es tan importante usar una harina con bastante fuerza, para que la masa aguante bien todos los añadidos y suba bien en el horno. Pasados 15 minutos del horneado, pon el calor de arriba y abajo y hornea 10 minutos más o hasta que quede como a ti te gusta. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, cuando hayan cogido color, gíralos a 180 grados. Saca los brioches del horno. Pasados 15 minutos, desmóldalos y ponlos sobre una rejilla para que se enfríen y se asienten, al menos unas 4 o 5 horas. Sí, es una receta elaborada y requiere tiempo, pero si quieres deleitarte con un brioche que esté realmente delicioso y que aguante durante días igual de delicioso o que incluso mejore, entonces es tu receta. El brioche se conserva perfectamente en una bolsa de plástico. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal, es gratis. Hasta la próxima.